Hola, ¿qué tal? El día de ayer estuvimos reflexionando acerca del Jueves Santo. El día de hoy meditaremos algunos aspectos y daré algunos consejos de cómo vivir el Viernes Santo en la iglesia doméstica. Ahí donde los responsables son los ministros del sacramento, los sacerdotes del hogar, de la casa, de la familia. Ayer comentábamos que la tarde de su pasión, Jesús, antes de la caída del sol, se había reunido con sus discípulos y después de darles el grande mandamiento del amor, dio gracias a Dios partiendo el pan, levantando el cáliz y les dio el mandato de que tomaran y comieran, tomaran y bebieran su cuerpo y su sangre. Anunciaba su pasión, su muerte, su resurrección, y nos dejaba el grande mandato: hagan esto en memoria mía. El día de hoy hablaremos qué pasó después de aquella cena. Los textos bíblicos nos cuentan que Jesús se dirigió al huerto de los olivos. Ahí comienza propiamente la pasión de Jesús. Por eso el día Viernes Santo se le conoce como Viernes de Pasión. Para los judíos el día comenzaba a las 6 de la tarde. Por eso la pasión del Señor propiamente fue desde la caída del sol hasta las 3 de la tarde, concretamente del otro día. ¿Qué pasó durante la pasión de Jesús? Quisiera reflexionar algunos aspectos fundamentales. Primero, Jesús invitó a sus discípulos a orar. Claro, en los momentos más difíciles de la vida es cuando más sentimos la tentación de apartarnos del proyecto de Dios. Es quizá el momento en el que somos tentados por el espíritu del mal. Jesús invita a sus discípulos a orar y les dice que velen y oren para que no caigan en la tentación. Jesús, el Hijo de Dios, ora. ¿Por qué Jesús ora? Porque la oración no es otra cosa sino discernir en la presencia de Dios sobre lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros, a pesar de nuestros temores, nuestras angustias y tantas veces nuestras interrogantes ante aquello que aparentemente expresa ausencia de Dios. Jesús nos enseña la oración perfecta, que no consiste en pedirle a Dios lo que nosotros queremos, ni hacer que Dios haga nuestra voluntad, sino nos enseña a entrar en el proyecto de Dios, antes que meter a Dios en el de nosotros. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino a la tuya. Y es precisamente en este abandono de Jesús en la voluntad del Padre donde Dios envía a su ángel para que lo conforte y lo consuele. Durante la misma pasión de Jesús nos encontramos con otro elemento muy interesante: la negación de uno de sus mejores amigos, Pedro. Simón Pedro 3 veces dijo: no lo conozco, por miedo. Creo que este aspecto también nos hace pensar en la pasión que Jesús experimenta, el sufrimiento ante la negación de alguien que lo siente como suyo. No lo conozco, cuando había sido uno de los grandes beneficiarios del amor de Dios a través de la persona de Jesús. Hay otros elementos interesantes que meditamos este Viernes Santo. Por ejemplo,
la condenación de Jesús en el pretorio de Poncio Pilatos, en el cual es cuestionado sobre la verdad. Y él simplemente afirma que la verdad es él. Y lo dice con su silencio, como manifestándonos que la verdad es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se profesa y lo que se vive, entre lo que se cree y acoge con aquello que verdaderamente se manifiesta. Después de aquella condenación en el pretorio de Poncio Pilatos, durante la pasión de Jesús le vemos ir de un lado a otro. La coronación de espinas, la flagelación, el camino de la cruz. Y en el camino de la cruz, Jesús nos enseña a no caer sin levantarnos, a poner la mirada en el punto final, a no quedarnos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera caída, sino hasta donde Dios quiere que lleguemos. Jesús, durante este camino de la cruz, nos enseña también a acoger con amor la cruz de cada día, esa cruz que es el signo de nuestra redención, el signo de nuestra salvación y el instrumento que nos conduce al cielo. Quisiera detenerme en las palabras agónicas de Jesús que el evangelista San Juan capta. Son tres. La primera: he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. El tesoro más grande que un agonizante puede dar a alguien que ama y que quiere es lo que más ha apreciado durante su vida. Jesús, en las palabras del testamento final, nos hereda a su propia madre y nos encomienda a ella. María acoge la gran responsabilidad, a pesar de comprender que nosotros le habíamos fallado a su Hijo. Sin embargo, ella nos toma como sus hijos para acompañarnos en el camino faltante que Jesús nos había marcado para llegar a la gloria del Padre. La otra palabra interesante que San Juan capta es aquella de tengo sed. Jesús tiene sed de nosotros. Jesús, que le había dicho a la samaritana que Él le saciaría su sed y haría brotar en su interior torrentes de agua, ahora Él tiene sed. Pero tiene sed de nosotros, tiene sed de nuestra conversión, de nuestro arrepentimiento, de la búsqueda de las cosas que valen la pena. Y la última parte, o la última palabra que Juan recoge: en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo se ha cumplido. La satisfacción de alguien que ha hecho la voluntad de Dios, que ha vivido su proyecto las 24 horas del día. Aquel que en el momento de la encarnación, cuando ingresó al mundo, le había dicho a su Padre: sacrificios y holocaustos no quieres, sin embargo me has dado un cuerpo, y con este cuerpo te digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Jesús, en la entrega de su cuerpo, en el derramamiento de su sangre, nos alcanza la redención de nuestros pecados, purifica nuestras faltas y nos enseña que el camino de la cruz y la muerte en la cruz, en el instrumento de nuestra salvación, se convierte precisamente en la clave redentiva de la humanidad. Pues no solamente somos salvados a nivel individual,
sino colaboramos en la salvación y santificación de los demás. Contemplamos en la cruz a un muerto que da vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús, desde la cruz, nos enseña que la vida del hombre no termina antes ni después de la voluntad de Dios, sino cuando Él marca el punto final. Llamamos al Viernes Santo Viernes de Pasión. Llamamos al Sábado Santo Día de Reposo. Llamamos al Domingo Día de Resurrección. No hay resurrección sin muerte. Es necesario el camino de la cruz para la resurrección. Por eso la pasión que leemos el día Viernes Santo en el testimonio de Juan el Evangelista no tiene sentido sin darnos precisamente la gran lección de aquellos hombres que fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Aparentemente la conversión o la búsqueda tardía de unos hombres que quizá por miedo a sus contemporáneos no habían buscado a Jesús antes. Sin embargo, nos enseñan que nunca es tarde para buscar al Señor. El Viernes de Pasión, dentro de los oficios litúrgicos, tiene algunos elementos interesantes que nosotros debemos de considerar. El primero, que lo escuchamos y lo proclamamos en la primera lectura. Como cordero degollado fue llevado al matadero. La inocencia de Jesús, el cordero pascual, el que habría de quitar el pecado del mundo. La segunda lectura nos presenta en clave sacrificio sacerdotal la vida y obra de Jesús expresada en el discurso a los hebreos. Aquel que en medio de gritos y de lágrimas clamaba al Padre para que lo librara de la muerte si era su voluntad. Y Él obedeció incluso hasta la muerte de cruz para el perdón y la redención de la humanidad. El día Viernes de Pasión, en las celebraciones propias o acciones litúrgicas de esta tarde, elevamos nuestra oración, la unimos a la oración del mártir del Gólgota para implorar la ayuda de Dios sobre todos los necesitados, sobre el mundo, sobre los que somos redimidos en su sangre y por su muerte hemos alcanzado el perdón de los pecados. La veneración de la cruz. El término quizá que siempre escuchamos es adoratio, y muchos pensamos que adoratio es adoración de la cruz. El término ad significa hacia, os oris, boca. Se trata de acercar la boca al leño en el cual Cristo nos alcanzó la redención, a besar el misterio de nuestra salvación. Por eso, este día nosotros nos aproximamos a la cruz sin Cristo, porque reconocemos en ese leño el árbol donde alcanzamos la redención y la salvación, como decía San Agustín, bendita cruz que mereció tan grande Redentor. Queridos ministros del sacramento y sacerdotes de la Iglesia doméstica, los invito a que vivamos la pasión del Señor en un clima de oración. La familia, el hogar y la casa tiene que ser la escuela donde se aprenda y se enseñe a orar en todos los momentos y circunstancias de la vida, en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad. Y quizá cuando aparentemente experimentamos más la ausencia de Dios. Este Viernes Santo
será para nosotros en familia la oportunidad también para escuchar la misma palabra que escuchó Pedro. ¿Eres tú uno de ellos? Y es el momento para confesar y ratificar nuestra profesión de fe en el Señor. Señor, que nunca me avergüence de ti, que nunca te desconozca, que dé testimonio de ti donde quiera que esté, para que el día que llegue a tu reino, tú me reconozcas delante de nuestro Padre. También, este Viernes Santo es la oportunidad para dar una palabra de consuelo a nuestra Madre María, a esa mujer que siempre nos ha consolado, pero que la palabra de consuelo vaya acompañada de un agradecimiento, porque María sacrifica su individualidad por la colectividad, acepta el sufrimiento y la muerte de un hijo por la redención y la salvación de muchos, de todos los que somos sus hijos. Este Viernes Santo será una oportunidad también para acercarle nuestro corazón a aquel que tiene sed de nosotros, que tiene sed de la conversión de nuestras personas y de nuestras familias. Y pidámosle a ese mártir del Gólgota, que fue fiel y obediente hasta la muerte en cruz, que nos conceda la gracia un día de decirle: todo está consumido, todo está consumado, he hecho tu voluntad, he hecho discernimiento en la oración, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendar el espíritu al Señor significa depositar toda nuestra confianza en Él. Pidamos y elevemos una oración también por nuestros difuntos, para que quienes descansan en el reposo eterno resuciten un día con la esperanza que aguardamos en aquel que, si murió por nosotros y nosotros moriremos en Él, Él nos resucitará en el último día. Feliz Viernes Santo en esta contemplación de un muerto que da la vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia.